Buenas tardes, alumnos. Tengo acá, antes que nada, porque iba a empezar el video explicativo con una referencia a Miguel Ángel para continuar avanzando en el tiempo. Y justamente en estos días vi un meme que mostraba la creación de Miguel Ángel y lo relacionaba con una escena de Dark, en el cual en el medio del portal tienen la misma imagen de algo así, era de los dedos tocándose. Y me acordé para iniciar de decir como siempre se vuelve de alguna u otra manera a los clásicos, siempre tiene una imagen que perdura por algún motivo y se vuelve a referir. Bien, vamos a pasar de lo que es Lazarillo de Tormes a cómo llegamos al Quijote. Quiero señalar que nosotros estábamos en el Renacimiento y vamos a leer más obras de Renacimiento. Les voy a mostrar un poquito. Nosotros vamos a leer poesía de Renacimiento como Manrique, Garcilaso de la Vega y una selección de poetas místicos, una selección de el Marqués de Santillana, de poesía pastoril. Pero como nosotros tenemos un programa en el que avanzamos de narración, después poesía, después teatro por género, esa es la razón por la cual no leemos todavía estos autores y vamos directo a lo que es el Quijote, lo que es la narrativa. Bien, recuerdo que estábamos en 1552-1556 con Lazarillo de Tormes. Vamos a recordar algunas cuestiones de lo que es el Renacimiento, porque recuerden ustedes que los movimientos literarios avanzan en forma pendular, es decir, a un movimiento clásico, que significa basado en Grecia y Roma, siempre se le opone un movimiento anticlásico, es decir, con los valores prioritarios de la fe y de la Edad Media. Por lo tanto, es lógico pensar que si vamos a ver un nuevo movimiento, refrescamos un poco lo anterior porque sabemos que el movimiento nuevo de alguna manera va a ser el contrario, es decir, lo va a contrarrestar, se va a oponer a las ideas que plantea el movimiento anterior. ¿Qué tenía el Renacimiento? Hay que recordar que el Renacimiento con sus formas clásicas priorizaba el equilibrio, que en pintura veíamos como una cuestión muy geométrica, la luz, la perfección, la exaltación de la belleza, las fuentes mitológicas, la referencia a los mitos clásicos de Grecia y de Roma, la referencia a la historia de Grecia y de Roma, al arte grecorromano y sobre todo la exaltación de lo perfecto, de la belleza, de la razón, de las ideas puras, del equilibrio, de la luz. Es decir, un movimiento sumamente equilibrado y centrado particularmente en lo que es la razón, el hacer del hombre, cómo el hombre se perfecciona con las fuentes clásicas. Dentro de lo que es el Renacimiento, tenemos uno de los pintores, Miguel Ángel. Miguel Ángel ya es casi el final del Renacimiento y él introduce una serie de elementos que van a permitir que se desarrolle el barroco. Miren acá, miren este fragmento de pintura. En este espacio nosotros tenemos una pintura claramente renacentista porque hay abundancia de luz, porque hay plano geométrico, porque está muy clara la superioridad de la inferioridad, está bien separado, podemos dividir en columnas, filas y es perfecto. Tenemos la representación de los personajes siempre con el mismo molde, con la misma idea de perfección, pero a diferencia de otras pinturas, por ejemplo, que veíamos con Rafael o con otros autores, ¿qué tiene este de particular? En estos detalles se ve cómo Miguel Ángel, en sus obras, fue agregando muchos más elementos. Es decir, no es una obra simple, focalizada en una sola escena, sino que es una obra que empieza a ser recargada, sobrecargada, empieza a abundar con muchas más cosas. Por supuesto que toda esta sobrecarga de elementos lo hace de una manera completamente armónica, es decir, siempre cuidando los planos, siempre cuidando la luz, siempre cuidando la perfección clásica de Renacimiento, pero introduce un concepto clave que va a ser la sobrecarga.
Miguel Ángel, dentro de lo que es movimiento, él es renacentista, pero hacia el final es manierista. Al manierismo se lo considera como la etapa de transición entre el Renacimiento, que finaliza en el siglo XVI, y el Barroco, que predomina en el siglo XVII. ¿Qué significa esto? Hablábamos de que hay un movimiento pendular, es decir, que los movimientos pasan de un opuesto a otro. Pero ese paso, como nosotros vimos en la Edad Media, no es brusco ni es inmediato, no es de un año para el otro. No es que decimos, bueno, en 1453 termina la Edad Media y ahí empieza en el 1454 el Renacimiento. No, es un proceso que lleva años, incluso a veces un siglo completo, como habíamos visto en el humanismo. Todo el siglo XIV es una transición desde que se van resquebrajando la totalidad del pensamiento teocentrista hasta llegar al pensamiento antropocentrista absoluto del Renacimiento. Lo mismo pasa del Renacimiento al Barroco y lo mismo pasa con todos los movimientos. Nunca hay un corte abrupto y dice, bueno, a partir de ahora esto ya no está de moda, la moda va a ser así. No, es un cambio en el pensamiento. Este cambio en este siglo se da con Miguel Ángel, que introduce muchos más elementos, ya no es solamente una sola de sus obras como tiene en otras representaciones, sino que empieza a abundar, todavía se mantiene en lo que es el equilibrio del Renacimiento, pero introduce una idea nueva que va a ser el detonante característico del Barroco. El Barroco como tal, a partir de este concepto, surge en Italia, se extiende a toda Europa, pero el lugar donde se va a desarrollar con mayor fuerza, con mayor intensidad y donde va a lograr su gran esplendor es en España. Porque España tenía una situación económica, social, ética, religiosa particular que permitió el desarrollo y el esplendor del Barroco. Es decir, los movimientos siempre suceden en todo el mundo. En este caso, inclusive el Barroco llega a América, que era lo que se había descubierto el siglo anterior. Todos copian el mismo esquema del arte, pero siempre hay lugares donde se detona con mucha más fuerza. ¿Qué hizo que el Barroco prendiera, se desarrollara con tanta impronta en España? Había una situación social. Si ustedes recuerdan de lo que habíamos mencionado antes, el descubrimiento de América, el casamiento de Juana, la hija de Isabel y Fernando, los reyes católicos, con Felipe el Hermoso del Imperio Germánico, todo eso, esos dos detalles habían logrado un gran esplendor económico en España. Además, los reyes católicos habían unificado España, tenían una sola lengua, tenían una religión oficial, habían expulsado a los moros, es decir, había un asentamiento cultural importantísimo, había un crecimiento económico fundamental de las riquezas que venían de América y de lo que aportaba el Sacro Imperio Germánico. Sin embargo, como nosotros ya vimos en el Lazarillo de Tormes, ese crecimiento cultural y esa expansión económica estaba reservado a los miembros nobles. Había mucha pobreza y mucha decadencia social, pero los nobles finalmente eran los que mantenían a los mecenas, que mantenían a los artistas y los que desarrollaban el arte en general. ¿Qué sucede a partir del siglo XVI, que va a desencadenar finalmente en el siglo XVII? Después del reinado de Carlos I, Carlos V, se suceden dos reyes, Felipe II, Felipe III, después Felipe IV, y con Felipe III y Felipe IV, estos dos reyes, empieza una modalidad en España que se la conoce como el gobierno de los válidos. Los válidos eran duques o nobles que gobernaban en lugar de rey, pero no porque el rey cediera su poder a que ellos gobernaran, sino porque los reyes se dejaban influenciar muchísimo por lo que le indicaban que hicieran estos personajes, los válidos. Entonces los válidos eran aquellos que
comentaban al rey, le hacían tomar decisiones, lo convencían de tomar decisiones que por supuesto no eran favorecedoras para ninguno de los aspectos del reino, solo los favorecía a ellos mismos. Eso generó que la decadencia que nosotros veíamos en Lazarillo fuera mucho más profunda. La decadencia en general en España fue gravísima, una gran decadencia económica, una decadencia cultural, y se agravó un aspecto que veníamos viendo en la crítica social de Lazarillo de Tormes, que era la decadencia moral. Es decir, las personas que vivían como Cervantes, ese va a ser el caso de Cervantes, que él vivió el gran esplendor de Carlos V, de Felipe II, vio la decadencia en la que se sumían los gobiernos de Felipe III y Felipe IV, y fue devastadora para el propio concepto del honor, del respeto que uno le tenía a la patria, porque realmente ya no existía ese compromiso, ya no existía. Se seguía teniendo la imagen del rey como representante del honor popular, pero ¿cómo se podía creer en esos reyes que no gobernaban y que dejaban que las decisiones las tomaran sus favoritos? Entonces, la moral se resquebraja con mucha fuerza en España. La ética, el sentido del deber se pierde, el respeto hacia los demás. Además, tenemos una situación en la cual hace 200 años se expulsaron a los judíos, a los moros, pero en los hechos no, no han abandonado todos los territorios. Son perseguidos, son condenados, es decir, ellos tienen que convertirse para permanecer en España. Algunos se convierten, otros fingen convertirse, pero son perseguidos igualmente. Entonces, esta situación genera esa desconfianza, esos enfrentamientos, y por otra parte hay otro hecho que va a desencadenar, ahora sí, económicamente una gran pérdida para España. En primer lugar, en Inglaterra, la reina Isabel I se había aprovechado de las embarcaciones que venían, los barcos españoles que venían de América con el oro. La reina vio un gran potencial de saqueo y dejó rienda suelta a la piratería para que saquearan los barcos y ese dinero ingresara a Inglaterra. Si ustedes ven, yo no recuerdo si es la película cuarta o la quinta de Piratas del Caribe, uno de los personajes que era el antagonista en la primera tiene esa peluca clara de los ingleses porque se vuelve corsario de la corona británica. Es decir, había una piratería organizada a fines de la corona británica. Y esto era en detrimento de la corona española, era para saquear los barcos españoles. Por otra parte, hay un enfrentamiento entre las dos coronas, paralelamente a esto, España e Inglaterra, donde España, que tenía la flota que se llamaba la Armada Invencible porque era inmensa y superaba 10-1 a la flota inglesa, pierde contra esa flota inglesa. La flota de la conquista de América va contra Inglaterra y pierde. Entonces, económicamente España afronta una guerra que pierde, la piratería y por supuesto el gobierno de los válidos que despilfarra el dinero. Moralmente sufre un descreimiento frente a la corona, sufre el ataque de la Inquisición, sufre porque una España católica se ve amenazada por las ideas protestantes, entonces sufre de que su fe no se está defendiendo correctamente, de que la fe que ellos defendieron 8 siglos está en manos de una corrupción de seres humanos, de personas que la hacen verse débil y que se alejan totalmente de los dogmas, que saben que no es así como debería ser, y sin embargo, por culpa de algunas personas, se ve como corrupta una iglesia con una fe verdadera. Entonces, hay una gran decadencia que vemos que está anticipada en Lazarillo de Tormes. Por otra parte, Lazarillo de Tormes es mediado del siglo XVI, es decir, que ya está sobre el final del Renacimiento. Es como la antesala a mostrar que decimos, no todo en la humanidad es perfecto como esta pintura.
hay errores, hay miserias, hay corrupción y hay cosas para criticar. Cuando se agrava la crisis económica, ya directamente no hay dinero ni siquiera para patrocinar que se pinten estas obras. Hay que asumir que estamos en una crisis. ¿Cómo se relaciona esto con el barroco? ¿Qué tiene que ver la sobrecarga de elementos que introduce Miguel Ángel en el manierismo con el concepto de lo que se va a crear como arte barroco y por qué detona también en España? La idea de la sobrecarga, ese concepto simple, permitió a los artistas de todos los rubros innovarse en un concepto nuevo. Mientras que el Renacimiento decía que todo tenía que ser equilibrado, pulcro, perfecto, lleno de luz, lleno de armonía, ¿qué pasó con la realidad? La realidad no tenía luz, la realidad no tenía armonía, la realidad tenía pobreza, dolor, sufrimiento, tristeza. ¿Cómo se representan esos conceptos? ¿Cómo se representa la mentira, el engaño, la duda, la incertidumbre de decir, yo creo en esta fe, pero veo tanta corrupción que creo en la fe o creo en los hombres? Esa duda tan compleja, ¿cómo se representa en un movimiento que es clásico y acabado, lleno de luz? Yo no veo que tenga luz mi duda, pero la idea de la sobrecarga a mí me permite otras cosas. Entonces no tengo que respetar necesariamente el equilibrio, puedo volcar en esa obra de arte todo lo que quiero, ya no hay un límite. Eso es lo que permitió ese concepto al arte en ese momento. Ya no me tengo que guiar necesariamente por las formas geométricas del Renacimiento. Ahora esta nueva idea, este nuevo concepto me permite que yo en mi obra vuelque lo que quiera, vuelque lo que sienta, vuelque lo que me desespera, vuelque lo que angustia a la sociedad, vuelque lo que motiva mi espíritu, mi mente, mi alma, etc. No tengo que guiarme por un solo concepto de perfección. Puedo poner lo que quiero. Y de esa manera surge la idea del barroco. El barroco es un movimiento anticlásico que se caracteriza por la sobreabundancia de elementos. Es decir, no solamente son muchos, trata de que sean todos. Porque no solamente la luz y la perfección son motivos del arte. Todos los elementos de la realidad pueden ser expresados en una obra de arte. Entonces, si todo esto puede ser una obra de arte, ¿por qué yo tengo que elegir uno solo para representarlo? ¿Por qué no puedo representarlos a todos? Y la idea de por qué este movimiento tiene su auge en España es porque la mirada católica de España es lo que va a llevar al siguiente nivel al barroco. La mirada católica va a decir, sí, yo quiero que mi arte represente a todo esto porque todo es creación de Dios. Y Dios es omnipotente, Dios lo puede ver todo. Yo quiero acercar a esa mirada, quiero mirar toda la creación con los ojos de que es la creación de Dios. Entonces, como ya no tengo el límite del Renacimiento de que tengo que ser equilibrado y perfecto, puedo tomar todas las formas, aunque se parezcan imperfectas, puedo tomar todos los dolores, todos los sufrimientos, puedo tomar también todas las alegrías y buscar la manera de representar que puede existir tanto dolor como alegría juntas. De que puedo tener esta duda, pero puedo tener la certeza al mismo tiempo. ¿Por qué tengo que representar solamente el dolor o solamente la alegría? ¿Puedo juntarlas? El barroco dice que sí, porque ahí viene la sobrecarga. No tenemos que optar. Podemos unificar todo y darle a todo un gran sentido. Y de ahí va a derivar la característica principal del barroco. Esa sobreabundancia tiene un sentido y como por supuesto que son muchos elementos y es difícil encontrar una relación a elementos antagónicos, entonces el barroco va a ser el movimiento de la complejidad. Mientras que el Renacimiento era el equilibrio, el barroco es la sobrecarga y la complejidad, porque es difícil entender algo que tiene tantas cosas, pero tiene un sentido. Tiene un sentido porque la realidad tiene un orden.
el universo tiene un orden. La mirada de Dios tiene un orden. Y ese orden, con esa mirada, yo lo tengo que representar. Les voy a dar unos ejemplos. Primero con pintura y después vamos a lo que es literatura. Bien, voy a enunciar algunas características básicas del barroco. ¿Cuáles son? Para que ustedes vayan tomando nota además. Como es un movimiento complejo de la sobreabundancia, de la carga, de la sobrecarga, de la cantidad de alimentos, entonces no hay un criterio único. ¿Qué quiere decir esto? La mirada de Dios es omnipresente. La mirada de Dios lo puede ver todo, pero la mirada del hombre no. Entonces, aunque yo quiera representar toda la realidad, siempre voy a estar limitado por mi percepción. Por lo tanto, cada artista tiene su forma de ver las cosas. Y esto hace que nosotros no podamos englobar a todos los artistas con características únicas. Tenemos esta idea de que son complejos, pero cada quien es complejo con su propia impronta. Y eso es muy particular, porque si nosotros vemos pinturas del Renacimiento, en general tenemos muchas más similitudes, es decir, siempre se guiaban por moldes básicos. Fíjense nada más la representación de las mujeres. Pero en el barroco no, hay muchos más conceptos individuales, es decir, muchos más artistas que crean su propia visión, todos unificados por la idea de que el barroco les permite esto. Segundo elemento. Como es un movimiento que ve la totalidad, no se va a oponer a las formas de renacimiento como una antítesis. ¿Qué quiere decir esto? No va a decir, bueno, a ver, el Renacimiento se avanza en las formas clásicas, en las fuentes mitológicas, yo me voy a oponer totalmente a esto y no voy a hacer ninguna. No, la idea de la abundancia, de la sobrecarga, quiere decir, también voy a tomar los elementos del Renacimiento. Significa que en el barroco hay una integración. Tiene tanto de fuentes mitológicas griegas como de elementos de los caballeros de la Edad Media. Las dos cosas aparecen, porque la idea de la complejidad no es me opongo a algo, no me puedo oponer a nada. Toda la realidad es maravillosa ahora, creadora de Dios. Por lo tanto, yo tengo que representar todo, lo clásico y lo anticlásico. Tengo que sintetizar tanto las fuentes clásicas como las fuentes medievales. Y las obras del barroco se caracterizan por eso. Tiene referencias a la mitología de Grecia y Roma y tiene también referencias a la cultura de la Edad Media. Punto 3 se relaciona con esto, el claro oscuro. Así como decimos que en el Renacimiento abunda la luz, en el barroco no es que abunda la oscuridad. El barroco integra la luz y la presenta con elementos de oscuridad. Voy a buscar una. Fíjense acá, este es mucho oscuro. Las hilanderas. Espero que se vea bien ahí. No es un cuadro completamente oscuro. Si ustedes ven cuadros de romanticismo, que vienen 2 siglos después del movimiento, por ejemplo, el cuadro de Cronos, Saturno devorando a sus hijos, es un cuadro completamente oscuro. Es casi aterrador el cuadro. Pero acá no tenemos solo oscuridad. No porque el Renacimiento haya sido luz, esto es oscuridad. Esto es integración. Toma la luz del Renacimiento y la integra con la oscuridad. Es lo que yo le decía, la sobrecarga de elementos. Darle un sentido tanto a los momentos de luz como a los momentos de oscuridad. Tengo la duda, pero tengo la certeza. No quiero representar solo la duda en momentos de angustia, ni quiero representar solo la certeza en momentos de alegría y prosperidad económica. Quiero representar las dos cosas porque las dos cosas son parte de la vida. Y ahí surge la idea del claro-oscuro, de juntar dos elementos opuestos y representarlos a los dos, porque los dos dan una visión de la vida. En pintura se ve en colores claros y colores oscuros. En literatura se ve en conceptos contrarios.
Por ejemplo, hielo abrasador, algo muy frío que quema. Ese recurso es propio del barroco. Cuarta característica, la presencia de lo sagrado. Bien. Esperen, voy a buscar el... Miren acá. No, este no es. Acá está. Coronación de la Virgen. El barroco, si bien yo les había mostrado que Miguel Ángel representa la creación, representa al David, representa a Moisés con modelos griegos, pero representa el cristianismo. El barroco no solamente lo representa, el barroco es un movimiento profundamente religioso. Por eso es España el que tiene el mayor esplendor, porque España seguía defendiendo la religión católica. Se trata de la religión como parte de la vida, independientemente en qué parte de la religión creamos, en el sentido de catolicismo, luteranismo, en qué Dios creemos, existe la necesidad, existe la creencia de un ser superior y eso es algo que nos une a todos. Y también es un pensamiento complejo porque la mente del hombre no llega a conocer, a comprender, más que a conocer, a comprender completamente la idea de Dios porque Dios es un ser superior. Entonces, la idea compleja de Dios es un tema del barroco. La idea de la fe, la idea de la desesperación que sufre el hombre porque siente que Dios quizás está ausente por las tragedias que sufre. Piensen ustedes en la decadencia económica que hay, en la decadencia social, en la decadencia moral, y uno pregunta, ¿dónde está Dios? Esa pregunta detona mucho del barroco, y se lo voy a ejemplificar con el siguiente cuadro. Acá está. Vieja friendo huevos. Esta es la idea del barroco. La idea de que en todos lados está Dios, incluso en la vieja, incluso en el niño, incluso en el lazarillo. De que Dios no está representado perfecto arriba de Adán, sino que Dios está en la realidad. Por eso el esfuerzo del barroco de representar todos los elementos, de no discriminar ninguno de los elementos que pueda ver el artista, porque en todo eso vive Dios. No solamente Dios lo creó, sino que esta vieja, que es muy distinta a las modelos perfectas de Renacimiento, también tiene la presencia de Dios. La necesidad de la fe, el llamar y el buscar una respuesta superior, el buscar un sentido en esta época de decadencia, es un imperativo en el hombre. El hombre se siente movido a que las cosas se ordenen de alguna manera. Y con el barroco encuentra que no simplemente tiene que representar a las damas perfectas, sino que esto también es obra creadora de Dios, por lo tanto es lugar del arte. Esto va a generar, primero que nada, el barroco va a representar cómo hay una necesidad de respuestas que el hombre busca. Después va a reflejar en las distintas obras, incluso en la literatura, la duda, la incertidumbre, pero también el anhelo del bien. Porque el hombre que busca a Dios no busca solamente una respuesta, busca una forma de hacer el bien, una forma de obrar mediante el amor, una forma de existir armoniosamente. Entonces, lo que se ve es que en el barroco, lo que se quiere representar es que hay una inclinación natural del hombre al bien, del hombre a querer subsistir, a querer desarrollarse, a querer sobrevivir, a vivir bien y a vivir haciendo el bien a los demás. Pero la realidad es compleja y estamos intervenidos por muchas situaciones que nos ponen a prueba. Y lograr sintetizar esas dos ideas de que queremos el bien, pero que nos cuesta muchísimo y a veces no porque nosotros queramos que nos cueste, eso es un tema complejo que el barroco representa. Bien, siguiente aspecto, creo que es el 6, relacionado con esto, la presencia de lo moral. La búsqueda de un camino para hacer el bien. Siguiente, bueno, y por último, la complejidad. Le voy a mostrar acá
en la portada están Las Meninas, la obra más representativa de Velázquez. Todo lo que le estaba mostrando es Velázquez. Él es un pintor español. Miguel Ángel era italiano, por ejemplo. Cuando hablamos de complejidad, no hablamos solamente de conceptos complejos, de preguntas filosóficas complejas, de preguntas que se han hecho desde el principio de la humanidad. Hablamos de estructuras complejas. Fíjense acá, la cantidad de planos que nosotros vemos en la obra de Velázquez. Hay muchas ideas de lo que es el barroco. Primero que nada, este que está acá es Velázquez. Velázquez se pinta pintando las meninas. Ahí ya tenemos doble plano. Es el pintor pintándose. En narración va a aparecer el narrador narrándose a sí mismo, él que es el autor, mejor dicho, que es una persona como nosotros, podríamos decir, se escribe como personaje del libro. Tenemos un doble nivel en el que se mezcla la realidad con la ficción. Si quieren un ejemplo más claro de esto, busquen la película Más extraño que la ficción y ahí van a ver a qué me refiero. Después, Velázquez, que está acá adelante, está pintando una persona que está atrás. ¿Cómo pinta a alguien que está atrás de él? ¿Dónde lo ve? Él está pintando a las meninas que están acá adelante. Velázquez, que es un pintor, está pintando pinturas adentro de la pintura. Si ustedes escucharon alguna vez la idea de una obra dentro de una obra, es decir, cuando los personajes de una obra van a ver una obra de teatro, o bien si les pasó alguna vez de soñar que están soñando, esa multiplicidad de niveles, de que no es solamente que todo sucede en un mismo plano, que empieza la historia, hay un conflicto, termina la historia, no, que hay múltiples escenarios en los cuales se refiere la historia. Eso es del barroco. Estas ideas de los autores dentro de la obra, esto de la idea de que la realidad es ficción, la ficción es realidad, de que hay muchas cosas que podemos incluir, que no es lo habitual que se incluya, eso habla de la complejidad del barroco. ¿Cómo se observa eso? En literatura, por ejemplo, con obras muy, muy extensas. Este es el Quijote original. Esta es, por supuesto, una versión especial, pero fíjense que, a pesar de que tiene dibujos, no tiene dibujo en todas las páginas, no tiene un interlineado muy grande, muy espacioso, no tiene letra grande, es decir, la obra es larga, esto tiene mucho texto. Es una obra extensa, característica del barroco. En teatro, si ustedes ven, hay muchísimos personajes, característico del barroco. Y por otra parte, en el Quijote lo que nosotros vamos a ver es esta búsqueda moral, esta incertidumbre y la crítica social. Todos son elementos que nosotros encontramos en el Quijote que responden a las características del barroco. Bien, antes de seguir con el Quijote, así les muestro la edición nueva, la edición que vamos a trabajar. Esta también es una obra del barroco. Calderón de la Barca, autor del barroco. De este libro tiene dos, y le voy a leer un fragmento de La vida es sueño, porque es un fragmento muy conocido, para que ustedes se vayan familiarizando cómo es el lenguaje del barroco. La complejidad del barroco en lo que es narración permite ahondar en muchos conceptos filosóficos. De hecho, en este mismo siglo es que Descartes, en Francia, propone la duda como método para alcanzar la verdad. Y algo por ese lado va esta escena. Dice Segismundo, el protagonista de La vida es sueño: es verdad, pues reprimamos esta fiera condición, esta furia, esta ambición, por si alguna vez soñamos. Y sí haremos, pues estamos en mundo tan singular que el vivir solo es soñar, y la experiencia me enseña que el hombre que vive sueña, y lo que es, hasta despertar. Sueña el rey que es rey, y vive en este engaño mandando, disponiendo y gobernando. Y este aplauso que recibe prestado en el viento escribe, y en cenizas le convierte la muerte, desdichada fuerte.
desdicha fuerte, perdón. ¿Qué hay quien intente reinar viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte? Es decir, que, ¿por qué vivir si finalmente está la tragedia de la muerte y del olvido? Sueña rico en su riqueza, que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza, sueña el que afana y pretende, sueña el que agravia y ofende, y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. La complejidad de este poema va a decir por qué, si queremos expresar la totalidad, finalmente terminamos diciendo que esa totalidad es sueño. Quizás porque nuestra existencia no alcanza a comprenderlo, quizás porque no sentimos que aprovechamos esta vida para entenderlo, quizás sentimos que tenemos muy poco tiempo para ver toda la realidad, y todos esos niveles van a la cuestión moral, al deseo, a la búsqueda del hombre, a la incertidumbre, a la duda y finalmente a la relación con lo real. Muy bien. Bien, volviendo al Quijote. ¿Qué sucede con Cervantes? ¿Dónde vemos el barroco? No solamente en la extensión, esta ya es la versión que vamos a usar. Cervantes es el primer autor que escribe la novela moderna. Cuando nosotros leíamos El Lazarillo, se considera como novela epistolar, es decir, novela picaresca, pero con Cervantes empieza el concepto de novela moderna. Las novelas que leemos hasta el día de hoy vienen de la invención de Cervantes. Eso tiene que ver con el barroco porque habíamos dicho que cada autor era original en sus obras. Cervantes escribió teatro, escribió poesía, pero su gran obra fue crear la idea de la novela. ¿Y cuál es la diferencia? Que en la novela los personajes dialogan entre sí de tal manera que van sufriendo cambios. La idea de que un personaje evolucione no la tenía el mío Cid. Tenemos sucesos que le pasan a Lazarillo, pero él mantiene muchas de sus condiciones. Pero con Cervantes tenemos el hecho de que la acción te puede cambiar y ese cambio lo expresás mediante palabras. Y ahí surge la idea de la novela moderna. ¿Cuál fue la historia de Cervantes? Cervantes vivió en una gran pobreza, porque si bien él era escritor, él no tuvo éxito con su teatro y con su poesía. No era tan buen dramaturgo y poeta como era novelista. Sus novelas son muy buenas, pero ni su poesía ni su teatro está a la altura de su novela y no estaba a la altura de otros autores, como Lope de Vega, que era muy aclamado, muy popular y muy rico en su época por sus obras, y que generaba que no se viera tanto la obra de Cervantes. Cervantes tiene muchísimos problemas económicos, sufre con mucho dolor la decadencia de España, inclusive él hay tan mala administración de la justicia que en un momento él termina preso por haber estado enfrente de donde se desarrolló un crimen y él es culpado. Es tan grave la situación económica de España que él tiene que vender los derechos de su obra para que se pueda publicar y no recibe un solo centavo. La obra El Quijote se publica la primera parte en 1606 y la segunda parte en 1615. Cervantes muere en 1616. Ya en 1607 la segunda edición llega a América, de tan famosa que se hizo la obra. En un momento, embajadores de Francia van a visitarlo y lo encuentran sumido completamente en la pobreza. Y dicen, no pueden creer que España deje en semejante decadencia al autor de tan gran obra que se había en 2 años reproducido por todo el mundo y que se había traducido ya. Él no ve nada de ese éxito cultural y literario que tuvo.
Inclusive él muere en tal estado de pobreza que ya no tenía ni siquiera dinero para el aceite de las lámparas. Leo un poco algunos datos. Nace en 1547 en Alcalá de Henares. En 1571 tenía casi 30 años, 26. Interviene en la batalla de Lepanto, a bordo de la galera marquesa, donde perdió movimiento de la mano izquierda, a consecuencia de un arcabuzazo. Pasa su convalecencia en el hospital de Mesina. Intervino en las empresas de Corfú, Navarino y Túnez. A él se le llamaba el Manco de Lepanto. Después, en 1582 se instala en Madrid, desempeña pequeños empleos y escribe sus primeras obras. Empieza a escribir algunas de sus obras, publicar en 1581. En 1586 en Sevilla es comisario de la Armada Invencible, encargado de recaudar impuestos o provisiones. Son años difíciles, pues se ve envuelto en acusaciones de malversación, echado en cárceles, excomulgado, siendo inocente, pero adquiere una rica experiencia de viajes por pueblos y de sus encuentros con toda la haya de gentes en caminos y ventas. Es decir, tiene una vida muy trágica. Él padece mucho de la corrupción de la justicia, la corrupción de la monarquía, de la corrupción del arte en general, de los patrocinadores, quiero decir, de las miserias económicas. Siendo una persona letrada, tiene muchas dificultades. Bien, y finalmente, tiene otros vaivenes, 1605, Juan de la Cuesta publica la primera parte de El Quijote. El autor vende el privilegio, es decir, los derechos, al librero Francisco de Robles. Frente a su casa es muerto un caballero y parte de los Cervantes son detenidos como sospechosos. Sí, simplemente esas cosas irrisorias que puede tener una comedia, bueno, tenía el sufrimiento de la vida de Cervantes. Entonces, su obra, por supuesto, que va a ser una gran crítica social. Su obra va a retomar aspectos clásicos, ya les voy a mostrar uno, y va a retomar aspectos anticlásicos de la Edad Media, como ser la figura del caballero. Porque así como dijimos, necesitamos héroes como Mio Cid, también se necesitaban en la época de Cervantes. Toda esa época dorada no existe en la realidad, pero sí que hace falta. Y eso es lo que Cervantes va a apuntar cuando su personaje busque convertirse en caballero. No existen, pero deberían existir. Y ahí está el pensamiento complejo. ¿Qué hago si la realidad está en contra? ¿Qué puede hacer finalmente el hombre que no es el Cid perfecto de la literatura? Bien, quiero leerles una frase ya de la segunda parte del capítulo 1 para ver un par de detalles más que caracterizan al barroco y a la obra. Dice: cuanto más llegaba a leer aquellos requiebros y cartas de desafío, estaba leyendo literatura clásica, donde en muchas partes hallaba escrito: la razón de la sinrazón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra fermosura. Y también cuando leía: los altos cielos que de vuestra divinidad divinamente con las estrellas os fortifican, y os hacen merecedora del merecimiento que merece la vuestra grandeza. Fíjense cuántas vueltas para decir que está loco por la belleza de la otra persona, de la mujer. Esto es lo que caracteriza al barroco: la complejidad de elementos, la complejidad de recursos, la cantidad de tropos, de figura, de metáfora, de literación, de oxímoron, de hipérbatón, todo junto en una sola oración para expresar la totalidad de una idea. Y en ese sentido está escrito El Quijote. ¿Qué hace que sea una obra tan extensa? Tiene muchas, así como nosotros veíamos con Velázquez, muchas historias adentro. Por eso nosotros leemos esta versión, porque hay muchas historias en las que Don Quijote no es protagonista y nos interesa el desarrollo del personaje. Entonces, yendo ya a esta edición, esta obra, ustedes tienen un desarrollo extenso, un desarrollo profundo, una crítica social.
la presencia de muchos recursos y una sintaxis compleja. Porque nosotros celebramos a Cervantes, la muerte de Cervantes como el Día del Idioma Español. Porque Cervantes tiene un muy buen tratamiento de lo que es el español. Fíjense que en 1492 se había escrito la primera gramática. 1605 Cervantes tiene una obra con muchísimas oraciones extensas, todas con un perfecto análisis. Si ustedes recuerdan que en latín yo les doy a veces subordinadas adentro de otras subordinadas, bien, esto tiene Cervantes, pero en oraciones mucho más extensas. Yo les insisto muchas veces, coloquen punto porque se pierde el sentido. Cervantes tiene oraciones de muchos renglones y cierra muy bien la idea, no pierde el sentido, por supuesto hay que leer atento, pero la escritura no pierde el sentido nunca. Eso es lo que él ha hecho de exaltar bellísimamente el idioma español. Esa técnica también le permitió desarrollar personajes que se expresen con mucha perfección y desarrollen la evolución que tienen en la novela. ¿Cómo es la obra que nosotros tenemos? Al principio tienen la vida y obra de Cervantes, la que leí un poco. Después tienen un prólogo, un análisis que no necesitan leer. Tienen una serie de cuadros que les explica la estructura, que es lo que yo les decía. Hay una historia dentro de otra historia. Hay historias en las que Don Quijote no participa. Bien, tiene un poco de explicación. Y aquí viene otra característica del barroco. Tenemos un prólogo, que habitualmente los prólogos los escribían los mecenas, pero como Cervantes no podía pagar, no era patrocinado por nadie, él mismo escribe su prólogo. Y para empezar la obra, tiene una serie de poemas. Esto es característico del barroco, que dentro de una narración haya otro género literario que no sea el narrativo, que tenga poesía, es decir, sobrecarga de género sería en este caso. Y finalmente llegamos a lo que es el capítulo 1. Oraciones extensas, juegos de palabras y la presentación de nuestro personaje. ¿Qué pasa con los capítulos que nosotros no vamos a leer por esta edición? Por ejemplo, acá tenemos hasta el capítulo 3 y del capítulo, acá verán, del 4 al 7 hay una síntesis A, es decir, que en esos capítulos no leemos la obra literal que escribió Cervantes, sino una síntesis para mantener el hilo de la trama y ver a dónde va lo que está haciendo ese personaje, sin tener que estar intercalado quizás por el personaje del fondo. Los que tengan la obra completa como esta, pueden mirar, al final hay un índice, cuáles son las síntesis, imprimir solamente la síntesis, así no se tienen que comprar otro libro. Y eso lo van a ver en el PDF. Bien, entonces, recapitulando, ¿dónde estamos? Siglo XVII, con Cervantes, primera novela moderna, una época de complejidad económica, social y moral que se va a traducir en un arte complejo, profundamente moral, profundamente crítico y con un nuevo tipo de caballero.